Buenas noches, señoras y señores, amigas socias y amigos socios de esta llamada un poco pedantemente docta casa. Este Ateneo se complace con verdadero entusiasmo en acoger al movimiento de los indignados y al libro que sobre él han escrito Manuel Penella y Cristina García Rosales. Para mí, además, es una satisfacción especial encontrar a Manuel Penella. Cristina no tenía el gusto de conocerla hasta este momento. Manuel Penella, que fue alumno mío en la universidad, y no deja de ser una de las compensaciones que tiene el dedicar muchas horas y casi una parte importante de la vida a la enseñanza, el encontrar alumnos como este, siempre atentos a los problemas de la actualidad y para reflexionar y hacer correr su pluma sobre ellos. Yo, entonces, querría decir algunas palabras iniciales sobre el libro y, naturalmente, sobre el movimiento que es comentado en el libro. Bueno, el libro se inicia con una descripción del movimiento en el prólogo. Y hay una frase que me parece muy acertada, cuando dice: son hijos de la ira al par que con un fondo tolerante, repetitivo y solidario. El fondo tolerante yo pienso que más bien sería un fondo antiviolento, porque esto de la tolerancia, aunque fue tan exaltada por Voltaire y los Ilustrados, yo creo que tiene sus límites. Hay ciertas ideas con las cuales no se debe ser tolerante, y son las ideas que realmente en estos momentos están gobernándonos a todos los ciudadanos de España, de Europa y del mundo entero. Una de las características que aparecen llamativas en el movimiento, tal como es presentado por los dos autores, por el autor y la autora, es el rechazo de los partidos y del personalismo. Frente a este rechazo de los partidos y del personalismo, se organizan de manera asamblearia y también mediante comisiones. Reivindican el espacio público para ocuparlo como algo que pertenece a toda la ciudadanía, a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Y hablan, y esto me parece muy acertado, también se habla aquí de una nueva transición que realmente en nuestro país es imprescindible, porque aquella llamada transición que se hizo en realidad tuvo extraordinarios límites. Complació, y ello es significativo, a algunos grandes políticos de los Estados Unidos que, recuerdo, alababan la transición española. ¿Por qué? Porque esta transición española, como dijo uno de ellos, en ella había quedado marginado el Partido Comunista. Es decir, porque era una transición domesticada. Y esta transición, cuyo signo estamos todavía viviendo, es en realidad una continuación de la dictadura, por otros medios, naturalmente, con una apariencia democrática, pero no deja de ser, como estamos viendo también ahora con el juicio del juez Garzón, no deja de ser una continuación de aquella situación dictatorial que no se acabará hasta que la guerra civil se cierre con el restablecimiento de la Tercera República en nuestro país. Pues bien, la necesidad de una nueva transición. Otro rasgo de este movimiento es también el cultivo de lo lúdico. Por cierto, que este cultivo de lo lúdico no deja de ser también al mismo tiempo un poco ambiguo, porque ciertamente es importante las actividades lúdicas, el disfrutar de la vida, la creación, la creatividad, pero sin embargo también es cierto que la insistencia, a veces exagerada en lo lúdico, puede dar una impresión poco seria del movimiento, puede perjudicar a la gravedad de los temas que a través de la denuncia de los indignados se quieren abordar. Bueno, después de este pequeño prólogo en que se caracteriza muy precisamente y yo creo que con bastante fidelidad al movimiento, tiene en el libro una primera parte
que me parece extraordinariamente acertada. Esta nos presenta la evolución que ha tenido nuestra sociedad en el pasado siglo, a lo largo del pasado siglo y en la primera parte del actual. Se llama evolución de los muy ricos, certeramente, y está muy bien documentada, señalando de qué manera, tanto en el terreno político como en el debate de las ideas, como en los medios de comunicación, se ha conseguido imponer esta sociedad opresiva, disfrazándola de una sociedad democrática y llegando a los resultados que ahora estamos todos palpando tan siniestros. Después viene ya la parte más creativa, la parte en que los autores del libro tratan de recoger las ideas del movimiento del 15M y basándose en ellas hacer sus propuestas. Y aquí hay inicialmente una frase que a mí me parece extraordinariamente discutible. Dicen los autores: la Revolución Francesa, la Revolución de Octubre y las que de un modo u otro intentaron copiarlas no nos ofrecen ninguna indicación sobre el camino a seguir. Los tiempos de la toma de la Bastilla han quedado atrás como los de la toma del Palacio de Invierno. Bueno, yo creo que yo desde luego a esta frase le pondría numerosas objeciones, porque sin la Revolución Francesa y antes la Revolución Americana también no se hubiera producido realmente esta democracia, este movimiento de los últimos, después de la posguerra que ellos indican. No creo que haya sido estéril el levantamiento de la población francesa oprimida contra la monarquía que nos trajo la República. Se pasó por la etapa napoleónica, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha convertido ahora en una democracia también manipulada, como todas las democracias actuales, pero la verdad es que se abrió paso a unas perspectivas para la organización de nuestra sociedad, de nuestra economía, para una mayor igualdad que se han conseguido gracias a la Revolución Francesa. Se habla de la Ilustración, en cambio, después como un movimiento positivo, pero entre la Ilustración y la Revolución Francesa no deja de haber una profunda conexión. La Revolución de Octubre, ahora no es el momento de hacer una discusión a fondo del llamado socialismo real, pero yo simplemente indicaría una cosa: si estamos en esta situación tan penosa, ha sido precisamente porque después de los años 80, con la ofensiva Reagan, Thatcher, Wojtyła, se ha asentado en el mundo un poder monopolar. Si la socialdemocracia se había mantenido hasta los 80 y luego se ha ido desgastando, es porque en el mundo occidental existía un temor enorme al comunismo. Ya indico naturalmente que la discusión del socialismo real nos llevaría muy lejos, y quiero añadir ciertamente que yo por mi parte he criticado, y ahí están escritos míos, el desarrollo que ha tenido la revolución comunista en la Unión Soviética. Ciertamente no era el ideal de la sociedad de Marx, la sociedad de los productores asociados a aquello que constituye allí, pero sin embargo ha sido una fuerza que ha restado poderío a este capitalismo salvaje que ahora estamos padeciendo y que se levanta ahora triunfante después de haberse encontrado sin rival. La contrapropuesta, entonces, a estas revoluciones que han querido cambiar el mundo nos aparece como una basada en tres precedentes. En la revolución cristiano-estoica, que detalla con su conocimiento de la filosofía griega mi exalumno Penella, la Ilustración, y luego el tercer gran movimiento humanista que considera que se produce después de la Segunda Guerra Mundial y que culmina en la década que llama prodigiosa de los años 60.
Ciertamente, las ideas influyen poderosamente en la realidad. Estoy pensando en la Ilustración. Pero, ¿cuáles han sido los resultados prácticos de estos movimientos que son exaltados en el libro? Creo que, como estoy haciendo algunas críticas, que la crítica es la mejor manera de colaborar con las ideas de los demás. Yo pienso que debemos, si consideramos críticamente la Revolución Francesa y la Revolución de Octubre, tenemos también que considerar críticamente la influencia que han tenido estos movimientos. El estoicismo cristiano, pensemos en el desarrollo del catolicismo y cómo la Iglesia se ha convertido en una poderosa fuerza capitalista en sí misma y además apoyando al capitalismo, cómo es un ejercicio de poder y representa una gran acumulación de capital, como todos sabemos, a través de todos sus negocios. A ello se añadiría también la inmoralidad que tantas veces se ha producido, la pederastia que ahora sale a luz, pero en España no podemos dejar de recordar la ayuda que la jerarquía eclesiástica prestó a la sublevación contra la República y también la que prestó al régimen dictatorial. De modo que la influencia del estoicismo, cristianismo, que ha tenido evidentemente grandes valores evangélicos, los que reivindica la teología de la liberación, sin duda ninguna, pero no deja de presentarnos también un balance muy discutible, igual que el que podemos hacer, o más grave aún que el que podemos hacer respecto a los resultados de la Revolución Francesa o de la Revolución de Octubre. Esta es mi opinión. Veamos además esto, así como la teología de la liberación ha representado un intento de volver a la mayor pureza del cristianismo, no olvidemos tampoco que muchos teólogos de la Revolución se han comprometido también con revoluciones en América Latina. Yo he vivido muy de cerca y he estado en Nicaragua, incluso en el frente de guerra de Nicaragua, he estado y he visto de qué manera estas ideas cristianas no eran incompatibles, sino que al revés se convertían en una fuerza de transformación revolucionaria. Pero para no extenderme demasiado, voy a ir a la última parte entonces de... bueno, sí, todavía querría añadir alguna otra indicación crítica respecto a este movimiento de la posguerra. Este movimiento de la posguerra, ciertamente asistimos a la Declaración de los Derechos Humanos, declaración que se fue extendiendo a los derechos de la mujer, a los derechos de los niños, a los derechos de los animales. Pero ¿en dónde están hoy día estos derechos? ¿Y qué representa hoy día la Organización Internacional con un Consejo de Seguridad en que son permanentes las grandes potencias, un Consejo de Seguridad que apoya guerras de invasión como las que están ocurriendo? Esto también nos tiene que hacer pensar en lo complejo que resultan los procesos que se desarrollan en la historia. Junto al bloqueo también recordemos que en Irak murieron 1 millón de niños a consecuencia del bloqueo, el bloqueo a que está sometido Cuba, y a pesar de la opinión mayoritaria de las Naciones Unidas para el levantamiento del bloqueo, este sigue manteniéndose. En cuanto al movimiento del 68, un movimiento complejo también y que podemos ver en muchos aspectos con simpatía, pero no ha dejado de cuajar en muchos de sus representantes más ilustres en defensores de la represión del mundo actual, justificándose como intervinientes en el 68 y como voces del 68. Yo recuerdo, que es una experiencia personal en este sentido, y además me parece que esta reflexión es importante por las analogías que se pudieran establecer, aunque no sea lo mismo, entre el movimiento del 68 y los movimientos del 15M y de los indignados. Pero yo recuerdo que un año después del movimiento del 68, encontrándome en París, me sorprendió el entusiasmo
con que muchos franceses de la burguesía hablaban de este movimiento. El movimiento que se había hundido finalmente sin éxito, sin embargo se había convertido en una gloria de Francia. Al Gloire de France servía este movimiento. Deseo que el movimiento de los indignados, que pienso que es una gloria para España, no acabe en términos tan desastrosos. Entonces se formula aquí el ideal humanista, que es, diríamos, la aportación principal que se quiere realizar en esta obra. Se presenta como un humanismo laico y creo que en la presentación hay una serie de aciertos también. Humanismo laico, aunque antes se ha indicado la influencia que ha podido tener el mensaje cristiano positiva sobre el desarrollo de los valores humanos, ahora se proclama la necesidad de una laicidad. Y se hacen algunas advertencias al movimiento de los indignados sobre peligros en que pudiera incurrir y que a mí me parecen certeras. En primer lugar, evitar el apoliticismo. La crítica de la sociedad actual y de los partidos políticos, que es parcialmente muy justificada, aunque no de todos los partidos, pero sí de los partidos mayoritarios. Esto debemos tenerlo en cuenta y me parece que es muy importante. Esta crítica no nos debe llevar al apoliticismo, porque el apoliticismo realmente es renunciar a la transformación auténtica, real, poderosa de nuestra sociedad. No basta transformar las conciencias si no se ejerce el poder. Antes, cuando hablábamos de la Ilustración, yo también me estaba acordando del destino de lo que en España representó el movimiento ilustrado, el movimiento ilustrado de la ilustración de la enseñanza, el movimiento de renovación de la enseñanza en España con la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, pues este movimiento, que se definió como un movimiento, en algunos de ellos apolítico. Por ejemplo, Giner hizo unas declaraciones en alguna ocasión diciendo que no había que tener fe supersticiosa en la Gaceta, es decir, las medidas legales le parecía que carecían de importancia y que había que situar todo en la transformación de las conciencias a través de la educación. Veamos cómo acabó tan trágicamente. No hace falta sino leer textos de los primeros años de la dictadura, de los años 40, en que se aplican a los ingenuos miembros de la Institución Libre de Enseñanza apelativos verdaderamente pintorescos, llamándoles rusófilos, afeminados, proclamándoles entonces y despreciándoles de una manera muy radical. Este es el final trágico de querer inhibirse de la lucha política. También me parece muy acertada la observación y la advertencia que hacen los autores del libro de que no se puede considerar superada la división entre la derecha y la izquierda. Este también sería un peligroso tópico. Y dicen con razón algo que yo, por mi cuenta, había dicho ya muchas veces. Cuando alguien dice que la división entre izquierda y derecha está superada, o que él no es ni de izquierdas ni de derechas, inmediatamente pienso, este es de derechas. Y es la más estricta realidad, sin duda ninguna. Ya así lo recoge. Considero también que es un acertado el movimiento, la importancia que se da al movimiento feminista. Pero aquí también tendríamos que tener en cuenta que el movimiento feminista ha sido un movimiento decisivo, pero que ha cuajado también en partidos feministas en toda Europa y en varias partes del mundo. De modo que esto me parece que es importante el que no olvidemos la política y que, aunque repudiemos la violencia, no renunciemos a la violencia cuando ésta sea absolutamente necesaria. Es decir, aquí nos encontramos, pues, y lo recoge muy agudamente y muy certeramente este libro, nos encontramos con algo nuevo que ha surgido, que es el movimiento de indignación, el movimiento de protesta ante la situación en que se encuentra hundida nuestra sociedad. La sociedad internacional, la sociedad española, pero también la sociedad europea, la sociedad americana, donde también está abarcando, y la sociedad en general de todo el mundo.
Este movimiento de protesta, de indignación, es un movimiento en este sentido de recuperación de la conciencia frente a la situación de los que yo he llamado tantas veces las masas domesticadas por los grandes medios de comunicación, por la manipulación de la política, por la educación, por la influencia de los tópicos. Frente a esta domesticación de las masas hay un movimiento de toma de conciencia que es importante. Ahora bien, este movimiento de toma de conciencia es de desear y es que hay que luchar por ello para que este movimiento fructifique y este movimiento se convierta no solo en una protesta inútil y que desaparezca, sino en una verdadera fuerza transformadora. Y esto es lo que yo desearía de este movimiento y creo que es lo que deseamos muchos de los aquí presentes. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, a continuación, cedo la palabra a Penella primero. Sí. Y luego puede ser. Sí, hacemos uno y uno. Manuel Penella, muy bien. Bueno, mi antiguo alumno, destacado alumno, y ahora compañero maestro, de discípulo. y ahora no se sabe. Bueno, buenas noches y gracias a todos por haber venido, gracias a la hospitalidad del Ateneo y a la proximidad de Carlos París, que es un estímulo y un espacio. No se oye, ¿no? No se oye, pues voy a levantar la voz. Apagar. Subir un poquito O más. apagar. A ver, ahí va. Bueno, ahí. Lo primero de todo, naturalmente, es decir que yo no represento para nada a los indignados. Lo que no quita para que yo sea un indignado. Y este libro lo he escrito como indignado. Naturalmente, por mi edad se puede colegir que la indignación no la tengo desde ayer, sino desde hace más tiempo. En su día, yo fui tocado por el espíritu contestatario de los años 60 y, por el manifiesto de los jóvenes airados, Doris Lessing, Colin Wilson, en fin, por todo el aire de aquella década. Década que de alguna manera están entendiendo, me parece bastante mal, tanto sus críticos y detractores como sus presuntos defensores. La cuestión es que desde ese recorrido, pues al ver surgir el movimiento del 15M, pues yo me sentí rápidamente estimulado, gratificado, aliviado, porque realmente han pasado un periodo muy largo en el cual parecíamos todos, yo mismo, pues en cierta forma adormecidos. Entrando ya en nuestro tema, precisamente a la luz de la experiencia, me parece importante saber muy bien en qué situación histórica nos encontramos. La ignorancia sobre el estado del mundo, sobre las fuerzas en juego, fue bastante grave en aquellos años 60. Por ejemplo, fuerzas revolucionarias latinoamericanas tenían prácticamente una ignorancia total sobre la constitución de una internacional militar apadrinada por Estados Unidos, encaminada lógicamente a que no se repitiera nunca más algo como lo de Cuba. Eso pues se ignoraba. Se ignoraba el apoyo chino a Pinochet, como se ignoraba el apoyo soviético a la Junta Militar Argentina. Se ignoraban, se carecía de elementos de juicio importantes, lo que se prestaba naturalmente a actuaciones equivocadas. Y la enseñanza es que más nos vale hacer un esfuerzo supremo por saber en qué clase de mundo vivimos. Esto no es solamente una cuestión nostálgica, evocar aquello, sino encima la cosa se ha complicado porque ahora nos encontramos sometidos a un proceso yo lo llamo en el libro de ingeniería social,
porque creo que realmente se obra de una forma metódica en el sentido de encubrir las realidades que no interesan a la revolución de los muy ricos, promover ideas que puedan de alguna manera adormecer las conciencias. Asistimos a un desprecio por la verdad, a una manipulación permanente del lenguaje, signos todos ellos que acreditan que estamos sometidos a un baño, a un tratamiento sin duda perverso. La pregunta es, ¿cuándo empezó todo esto? Y en el libro he procurado trazarlo con algunas pinceladas. Yo creo que esto realmente empieza como una obra de ingeniería social, en la cual no son las universidades americanas donde empieza realmente, sino en unos think tanks cuyos nombres parecen poca cosa, el Heritage, la Fundación Cato, el Bradley y no sé qué cosas que surgen ahí. Estos movimientos, estos think tanks, evidentemente son de alguna manera la matriz del cambio de régimen económico al que hemos asistido. Probablemente no los entenderíamos en su surgimiento si no fuera por la reacción, diríase que de pavor, que cierta porción de la élite del poder americana tuvo frente a todo el fenómeno de los años 60. Ya desde los tiempos mediada la década hubo una reacción violentísima, sumamente primitiva, tipo Tea Party, una cosa muy fuerte, contra los derechos de los negros, contra la liberación de la mujer, contra los pelos largos, contra la píldora, etcétera. Bueno, eso sucedió además en un periodo en el cual la economía americana no iba ya tan bien. El hombre ya no era el macho proveedor que podía, trabajando sensatamente, llevar el dinero y mantener a su mujer y a sus hijos. La mujer se vio obligada a salir al mercado de trabajo otra vez. Empezó a haber tensiones, cambios. Y, evidentemente, una de dos. O se continuaba en la línea iniciada, en la línea rooseveltiana, que de alguna manera a la cual se debe la construcción de la clase media, en cierta forma, como bien acotaba el profesor París, porque había un enemigo muy grande delante que obligaba a cuidar las formas, no fuera a ser que el propio comunismo cundiese en las sociedades abiertas. Eso era una posibilidad cierta al término de la Segunda Guerra Mundial y, evidentemente, se luchó contra ello, dando vida a una sociedad de clase media, a la cual se favoreció. Eso fue una obra también, por supuesto, de ingeniería social, de eso no nos quepa ninguna duda. La reacción viene cuando esta porción de la élite, que prefiero no precisar más, pues de alguna manera se da cuenta que una de dos, o se sigue progresando en la línea de desarrollar el estado de bienestar o estado de servicios, o los grandes negocios. Y ahí se produce un giro en la élite que, basándose en los informes de un individuo llamado Walter Lippmann y de Powell, de alguna manera dicen, bueno, mediante la publicidad, mediante una gran campaña de publicidad, será posible hacer frente a las corrientes progresistas, igualitaristas, ilustradas, a las que ya todo el mundo se había acostumbrado. Es decir, algunos pensaban que no se podía, pero Lippmann y el otro dijeron, no, esto es cuestión de dinero y de constancia. Y efectivamente, ahí se decía claramente que había que pagar a profesores, que había que pagar a periodistas, que había que untar a expertos, que había, en fin, y hubo una campaña, no nos dábamos cuenta cuando empezábamos a sentirla, pero bueno, la empresa pública es como una empresa sin dueño, el dinamismo de lo privado es la fuente de la riqueza, como ya se decía aquello dice, no, primero antes de repartir la riqueza hay que crearla. La tarta.
Claro. Sí, con Como, afición a las tartas de, sí, como de si, la tía Molly, sí, la tarta, como si no hubiera ya una tarta estupenda allí, ¿no? Entonces, ese pequeño reparto que se había hecho en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ya resulta inasumible para esa élite y empieza, digamos, a segregar, emitir este tipo de mensajes, que llegan a extremos que a uno le dejan perplejo. Yo recuerdo, investigando y leyendo, digo, caramba, ahora la palabra libertad la toma para sí la derecha, ¿no? En los conventículos de la derecha empieza a usarse la palabra libertad, libertad de enseñanza, libertad de no sé cuándo. Bueno, la palabra. Esto fue una operación realmente impresionante. Fundaciones como la Ford, en los años anteriores, habían incluso patrocinado movimientos artísticos de vanguardia, habían coqueteado con intelectuales liberales a condición de que no fueran comunistas. A partir de aquí no, a partir de aquí los fondos de la Ford se van a dedicar directamente a este nuevo proyecto, por poner ese ejemplo. Y por supuesto no debemos creer que es una cuestión puramente económica, porque si bien es cierto las predicaciones han sido económicas, por el otro lado hemos tenido que han invadido todos los terrenos, el terreno de la pedagogía, el terreno de la crianza de los niños, ahora están volviendo a ideas de separar los sexos de las clases, en fin, no es algo, o sea, uno no puede haber dicho, caramba, esto es solo económico, no, hay una serie de esfuerzos, por ejemplo, por volver al determinismo genético y por descalificar las posibilidades de una educación en igualdad, eso respalda el plan de privatizar la enseñanza, destruir la enseñanza pública, espectáculo pavoroso al cual hemos asistido en el mundo entero y que ahora nos está alcanzando no ya de refilón, sino de lleno. Todo eso forma parte de del mismo paquete. Bueno, llegamos, por lo tanto, a nuestra indignación y a nuestra situación. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Porque discursos de lamentación y de angustia, pues esos, yo no necesito salir de mis cuatro paredes para oírlos, me los digo yo mismo, no se puede hacer nada, Dios mío, ¿no? El libro viene un poco a plantearse qué se podría hacer. Yo entiendo la crítica que acaba de hacer Carlos París a ciertos pasajes, porque efectivamente parece que decir que solo mediante, digamos, la palabra o mediante, ahí se habla en el libro de la resistencia activa no violenta, o solo parece ser que a lo mejor no se puede cambiar nada. El problema, y esto viene de alguna manera determinado por una perspectiva propia, es la aguda conciencia del drama latinoamericano, en el cual pues la apuesta por la lucha armada y que involucró a tanta gente valiosa, pues fue naturalmente aplastada de una forma escalofriante. Como además sabemos que los medios represivos en manos del poder establecido se han ido refinando hasta extremos pavorosos de control, bueno, pues tenemos motivos de temor. Así como hoy no podemos afirmar con esperanza, como antes de Allende, se podrá ya ver una vía democrática hacia el socialismo, porque parece que hemos visto cómo eso la realidad lo refuta cruelmente. También hemos visto cómo, excepción hecha de Cuba, realmente los movimientos revolucionarios basados en la lucha armada pues han sido destruidos, con grave daño, a mi juicio, para todo. Ha venido ahí un poco la reflexión de decir, siendo así que la situación actual es tan grave como la que fue entrevista por el Che Guevara cuando iba en su motocicleta por Latinoamérica, dice, Dios mío, el hombre sacó sus conclusiones, no hacía falta más que verlo.
Yo creo que la situación que estamos presenciando es no menos grave. Lo sorprendente es que lo estemos viviendo en Europa, pero estamos viendo los anticipos de una situación que puede todavía, en fin, que no hace, a mí no me hace falta más, por así decirlo. Y si levanto los ojos hacia el mundo, ya lo veo todo. Quiero decir con esto que hay que hacer algo. Y en ese hacer es donde viene la propuesta, que por supuesto deberá ser batida y sometida a crítica y refinada, por la cual da la impresión de que hay que tomar inspiración, digo yo, en esos movimientos humanistas que al principio pareció que iban a ser derrotados, porque esos cristianos que iban por allí, que se los echaba a los leones, parecía que no tenían ningún porvenir. Sin embargo, de alguna forma, por su persistencia, por su razón en lo que tuvieron de acertado, pues al final alcanzaron unos resultados. Lo mismo cuando uno piensa en el pobre Locke escribiendo con tinta invisible sus anotaciones o publicando sin firmar su carta sobre la tolerancia, el hombre se sabía perseguido y se sabía en una situación peligrosa, pero él persistió y finalmente las ideas ilustradas, no solo las suyas, bueno, pues lograron dar un paso adelante y conquistar el espacio político y social. Eso fue, bueno, de alguna manera yo creo que hay que tomar cierta inspiración en eso. No nos cabe esperar que el poder vaya a condescender con la justicia. Sabemos a qué está jugando. Sin embargo, parece ser que nosotros, cada uno en su parte, tenemos que reafirmarnos en un compromiso con lo humano. No queda otra. Esto Fromm lo vio hace tiempo, dijo una de dos, o nos hacemos humanistas o vamos al muere. Entonces se trata también, seguidamente, de reflexionar sobre cuál debería ser ese humanismo que nos corresponde hoy en el siglo XXI. Oportunas han sido las críticas de Carlos París a las derivaciones que ha tenido, por ejemplo, el mensaje evangélico, ¿no? No puede uno decir volver, como decía Fromm, que él lo planteaba así, decía que hay que volver a la tradición judeocristiana. Pues a mí me parece que no, ya tenemos ahí el libro célebre de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Creo que por primera vez la humanidad se puede dar a sí misma la posibilidad de reflexionar sobre el ser humano con independencia de los sistemas imaginarios en los cuales ha basado su educación y su horizonte para definirse a sí mismo. Eso nos lleva más allá de donde hemos ido nunca. Creo que todavía no estamos, por cierto, me acuerdo del libro El animal cultural de Carlos París, que comienza con una frase inolvidable, que es que toda antropología debe ser crítica y utópica y ir en pos de la planificación de lo humano, más o menos algo así, dice. Pues todavía nuestra praxis educativa, pedagógica y nuestra praxis política está sumamente por debajo de nuestros actuales conocimientos antropológicos. Y resulta horroroso presenciar el espectáculo de cómo un movimiento que es clara y distintamente anti-ilustrado, y que además lo tiene a gala, porque no se le duelen prendas con ello, se está llevando por delante la cosecha de los distintos movimientos que han hecho posible un desarrollo humano mayor. Todo esto es opinable y debe ser objeto de discusión. Por lo tanto, yo creo que hay que estar abierto a un coloquio y a que se digan más cosas. Pero en esencia quería decir eso. Cristina. Sí. A continuación, entonces, va a hacer uso de la palabra Cristina García Rosales, coautora del libro, que no ha padecido mis clases, a diferencia del señor Penella,
pero a quien tengo el gusto de saludar en este momento y que es arquitecta de profesión y ya es autora de diversos escritos y libros. Con nosotros, la señora Cristina García Rosales. Bueno, en primer lugar, me gustaría que bajarais un poquitín la luz, porque yo, como soy arquitecta, suelo hablar con ayuda de imágenes, como solemos hacer los arquitectos, por costumbre más que nada, y de alguna forma siempre pues puede facilitar la comprensión. Sí, un toque de actualidad audiovisual. Efectivamente, eso es el tema. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid y a su presidente Carlos París, impulsor y defensor del movimiento de los indignados. Gracias por habernos acogido en esta su casa, foco de difusión política, cultural, alternativa, polémica y crítica, siempre apoyando a los que apuntan verdades y sueños. Gracias por sus palabras de bienvenida, que se unen a las nuestras y a las que dirá Fanny Rubio, poeta y escritora, experta en repartirlas de manera hermosa e inteligente y con la que he mantenido larguísimas charlas. A ver, ¿cómo esto? A los participantes del 15M que iban a venir a hablar, yo les incito a hacerlo porque había, bueno, una mujer que se llama Lola, que iba a hablar luego. Lola Matas, no sé si está aquí, y si no, Roberto, me gustaría mucho que vinieran. Habíamos puesto en la invitación un representante del 15M y quiero decir que ha sido un error. No queríamos decir representante, sino participante, porque de alguna manera los que forman parte del 15M se representan a sí mismos y no representan al grupo. Entonces, bueno, quería comentarlo. En todo caso, también dar las gracias a todos los demás por habernos acompañado en esta tarde tan sumamente fría de enero y por estar aquí con nosotros. Me gustaría que luego hubiera un coloquio, nos gustaría a todos, y voy a intentar ser breve, pero bueno, yo voy a llevar un poco el ritmo que me he propuesto. El libro que hemos escrito, Manuel Penella y yo, ha sido una complicada aventura, en definitiva, pero por otra parte no la hemos ni querido ni podido evitar. Ambos tenemos diferentes caminos y hemos discurrido por ellos, él como filósofo y como historiador y como escritor, y yo como arquitecta y de alguna forma experta en temas de mujer y arquitectura. Formo parte de la asociación La Mujer Construye y este es uno de los anagramas que representa nuestra asociación. Pero estamos de acuerdo en lo fundamental, que es lo importante, y además creemos que la diversidad de miradas siempre, bueno, puede enriquecer el resultado. Prácticamente hemos de decir, y es cierto, que desde que salió el libro de Indignados de Stefan Hessel, nos propusimos escribir otro que pusiera en palabras ideas y reflexiones acerca de lo que estaba ocurriendo desde hace algún tiempo de una manera global y no solamente en nuestro país. Cuando hubo el movimiento 15M, que fue, yo creo que un mes o 2 meses después de que saliera el libro de Indignados de Stefan Hessel, eso ya fue un catalizador y nos pusimos en marcha para escribir estas ideas y estas reflexiones, en parte históricas y en parte haciendo propuestas, como ya han comentado. De todas formas, yo quería comentar que la situación en la que estamos en este momento inmersos, que todos conocemos por otra parte, pero está repleta de mentiras o de falsas verdades, que viene a ser lo mismo casi. Poseemos por una parte un exceso de información y por otra parte una desinformación generalizada, lo que casi siempre nos llena de perplejidad o de horror y nos hace ver, si tenemos ojos para verlo, que estamos siendo estafados, manipulados y esquilmados, aunque nunca derrotados. Situación esta de sombras más que de luces, época de crisis y desánimo en todos los ámbitos, con una economía que no entendemos
y que siempre favorece casualmente a los más poderosos. A nosotros nos gustaría que en vez de salvar bancos, se salvaran vidas. Ya vemos, no sé si lo veis, cómo los bancos y las cajas se están fusionando, ¿no? Se está destruyendo poco a poco y desde hace algún tiempo lo público. Tenemos recortes en el ámbito laboral, recortes en la educación y un impulso de una universidad dirigida a un mercado productivo y con falta de un contenido de pensamiento. Recortes en los servicios sociales, recortes en la sanidad, recortes en políticas de igualdad, en el cuidado de nuestros mayores, en niños, en la dependencia, recortes en nuestros derechos, como el de poseer una vivienda digna, cuando en España tenemos, según las últimas cifras, 6 millones de viviendas vacías. Derechos que vienen recogidos en el apéndice 1 de nuestro libro, en la Declaración de los Derechos Humanos, que hemos añadido como texto fundamental al final de nuestro escrito. Mientras sucede todo esto, los políticos y financieros, y aunque ya sé que estoy diciendo cosas que ya se saben, pero no está mal recordarlas, tienen sueldos millonarios y la desigualdad entre pobres y ricos va en aumento exponencial. En Estados Unidos, por ejemplo, los muy ricos constituyen un 10% de la población y poseen el 90% de la riqueza. Y últimamente, un 1% ha multiplicado sus rentas en un 256%, lo que es una barbaridad. Bueno, no quiero ser demagógica, pero mientras tanto en África 14.000 niños mueren al día según datos de la UNESCO. Sí, demagógica. En España, en nuestro país, hay 5 millones de parados. Existe una falta de representatividad y de hipocresía en alguna de la clase política. Y, por tanto, podemos decir que alto y claro que la clase política no nos representa. En fin, cuestiones que todos sabemos y todos conocemos. Esto es una imagen que no sé si la veis, es una ciudad de Brasil donde se ve el chabolismo por una parte y por otra parte las grandes rascacielos. Es impresionante, ¿no? Todo esto hace un año o hace 2 años parece que la sociedad nos lo tragábamos todo y encima nos sentíamos culpabilizados porque el sistema ha tenido la desfachatez de culpabilizarnos. Es decir, por ejemplo, y eso lo he leído hoy en El País, que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Bueno, habrá algunos que hayan vivido por encima de sus posibilidades, pero no la sociedad entera, cuando ahora nos están recortando todos estos recortes que hemos comentado. Quiero decir muy brevemente que hace un año también escribí un libro de arquitectura que se llama Deseo de ciudad y lo quiero traer a colación porque para mí fue muy importante y fue un gran estímulo el haberme topado con colectivos, que fue lo que yo investigué, que realizan trabajos críticos y experimentales en las ciudades, reactivando barrios, edificios, ocupando solares en desuso e implicando a la ciudadanía de manera colaborativa para hacer ciudad. O sea, colectivos que están en contra de un urbanismo rígido, especulativo y deshumanizado. Un urbanismo que, como decíamos antes, favorece, como siempre, a los más poderosos y se aleja cada vez de las personas. Esta investigación la hice gracias a Internet y a la web 2.0. Es decir, a los blogs participativos, a las redes sociales y demás. Y pude ver que, por una parte, en estos blogs y en esta manera de comunicarse a través de Internet, esta forma favorece el contacto y está transformando nuestras relaciones más de lo que nos imaginamos. Y además, lo que encontré fue el germen de lo que luego se llamó el movimiento 15M. Cuando, hablando con diferentes personas, compañeros, decían que la nueva generación estaba parada, yo sabía que no era así, como otras tantas personas lo sabían. Estaban haciendo política, preparando lo que iba a venir. Voy a hablar un poquito del movimiento 15M, que nació en la Puerta del Sol, como todos sabemos, el día 15 de mayo. Provenía de la primavera árabe, pero
también con otra realidad social, es decir, provenía de allí porque empezó allí, pero digamos que nuestro país tenía una realidad social, histórica, política muy diferente. Pero ahí empezó y rápidamente se fue extendiendo a otros puntos de nuestra geografía. Bueno, eso fue rapidísimo, y fuera de ella también se ha extendido a otros países tan lejanos como Australia, como Israel o incluso China. Y últimamente el movimiento Occupy Wall Street, que todos conocemos, pues ha estado ocupando y ha estado haciendo un trabajo importante en Estados Unidos, cosa que no pensamos que iba a ocurrir, pero partía de aquí, del movimiento 15M. ¿Quién lo forma? Jóvenes, no tan jóvenes, responsables y preparados, parados, idealistas, descontentos, gentes afectadas por el pago de las hipotecas y una gran mayoría de ciudadanos solidarios y comprometidos. Son nuestros hijos, de alguna manera, algunos, no todos, claro, mal llamados también por cierta prensa como la generación perdida. Y bueno, yo creo que esta generación perdida está consiguiendo encontrarse. Y yo pienso que el movimiento 15M ha superado, es una esperanza para todos, y ha superado en calidad y en tiempo de movilización y en emoción colectiva a las manifestaciones celebradas hace más de 40 años en este país. Salvo algunas, realmente los que estuvimos en la última, el 15 de octubre, y cuando estuvimos el 15M en toda la manifestación de Sol, realmente allí se vivió unos momentos emocionantes y muy importantes, con pacifismo, con una resistencia activa, una organización solidaria, un espíritu que pensamos exportable y que hay que apoyar. Y vimos que era posible una revolución pacífica, inteligente y crítica. Y pensamos, no estamos solos. Esta es la razón por la que escribimos este libro, apostando, como ha dicho Manuel Penella, por una revolución humanista, laica y global. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una revolución humanista? Bueno, es un cambio pacífico y todo lo lento que el presente nos aconseje, que sitúa al ser humano, ya lo ha dicho Manuel, por encima de todos los valores. Y cuando hablamos del ser humano nos referimos a todas las personas, hombres, niños, de todos los pensamientos, de todas las creencias, y cuando decimos situarlo por encima, lo que queremos decir es situarlo por encima sobre todo del dinero, del consumismo y del mercado. He puesto esta imagen del perro flauta, que es lo que han llamado a los indignados. Pienso que es un chiste malo, pero me gustó la imagen de este perro tocando la flauta y por eso lo he traído. Bueno, el ser humano merece respeto, merece justicia, verdad, bondad, belleza y realmente no merece lo que está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, si le respetamos y respetamos al otro como individuo, respetaremos también la tierra que nos acoge, la biodiversidad que nos acompaña, incluso el aire que respiramos. Y, por supuesto, al otro no es un ser abstracto, sino que es el vecino, tu amigo, tu padre, tu hijo, tu familiar. Y, por lo tanto, pensamos que esta es la salida, empezando por una revolución pacífica, porque entendemos que no son tiempos para tomar la Bastilla. Estuvo bien cuando se tomó, pero ahora ya no es así, y alguna política madrileña tenía miedo en esos momentos del 15M que tomaran a lo mejor algún otro edificio, pero como se vio claramente, eso no fue así. Entendemos que hay que comenzar cambiando la actitud personal y hacerlo de tal modo que sepamos transformarnos nosotros primero para poder a medio plazo ser capaces de cambiar el sistema. Es decir, el sistema nos ha mediatizado de tal manera que es muy difícil encontrar personas que no se dediquen a consumir, por ejemplo, y que lo pongan como primer valor. ¿Y a dónde vas a comprar? ¿Y qué hacen? Ver la tele. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, hay que transformarlo para luego poder cambiar el sistema. Yo creo que eso es importante. Las revoluciones anteriores, ya las ha hablado Manuel, creo que son importantes
porque de ellas podemos aprender cómo que nadie daba un duro por ellas y sin embargo se extendieron en el tiempo. Y los instrumentos también se pueden leer en el libro, pero son algunos, voy a citar, tal vez la palabra sea uno de los fundamentales y en ella vamos a incidir, ¿no? A ver, sí, me parece que me estoy yendo para atrás. La palabra, no solo como arma de futuro, ni tampoco como único referente de salvación cuando todo está perdido y solo nos queda la palabra, sino como pasaporte para una vida en libertad. La palabra nos une, nos relaciona y nos incita a la acción. No la perdamos de vista, es importante. Y por supuesto, yo como arquitecta tengo que hablar sobre el espacio cívico, el uso cívico del espacio público, tan necesario en nuestras ciudades, que hay que entenderlo, como lo hicieron y como lo hicimos los indignados, como un espacio democrático y político, cuyo protagonistas somos los seres humanos, nosotros que formamos la ciudadanía. Ellos lo hicieron muy bien y verdaderamente pasearse por esos Plaza de Sol, que realmente es una plaza dura, desértica y terriblemente diseñada, y verla como estaba en esos momentos, llena de vida, cuando salían las personas que integraban el movimiento a limpiar, a ofrecer crema para los niños que podían estar afectados por el sol, verdaderamente te dabas cuenta que esto tenía visos de una continuación diferente y que era una revolución distinta a las vividas anteriormente. Bueno, todos los instrumentos que hemos dicho en el libro, como pueden ser el pacifismo, el amor como motor de cambio, el amor entre hermanos, el amor fraternal, el decrecimiento, que es interesante y nos llevaría a otra charla, la acción política, el cuidado de nuestro planeta, todos ellos forman parte de un todo indisoluble bañado por la ética. Para terminar, quiero decir que la política hoy en día se está empezando a hacer desde la calle, con enorme imaginación, capacidad creativa y buenas ideas. No estamos de acuerdo con el sociólogo Bauman cuando dice que el 15M es un movimiento líquido y emocional y que le falta pensamiento. Si fuera así, no hubiéramos seguido extendiéndonos día a día, sino que nos hubiéramos evaporado como hacen los líquidos con el calor. Y cada vez tenemos ideas más firmes. Hay intelectuales de gran reconocimiento que apoyan al movimiento escribiendo libros de gran interés. Destaco Reacciona, donde escribe José Luis San Pedro, Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón o Ignacio Escolar. Hay Alternativas, otro movimiento coral, manifiesto coral, escrito por varios, siguiendo el esquema no jerárquico del movimiento 15M, y entre los cuales destaca también Vicente Navarro. Y nosotros los indignados, que me parece que se presenta dentro de una semana aquí en el Ateneo. Y termino con unas palabras de Eduardo Galeano, escritor uruguayo y autor del libro imprescindible Las venas abiertas de América Latina, uno más de tantos que apoya el movimiento 15M, que dice: hay que elegir entre ser indigno y estar indignado. Gracias. Seguidamente, la profesora de literatura, escritora, poeta y además, durante largos años, luchadora por un mundo mejor y, por supuesto, muy buena amiga, Fanny Rubio tiene la palabra. Bueno, yo vengo aquí solo a saludar a los autores del libro y a las diseñadoras, a Julieta y a Carolina. Es un libro, como ven, que podría pasar como manualito de escuela para dar unas pautas a los jóvenes que ven muchas horas la televisión y que no encuentran textos como este al alcance de su mano, y que termina con la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no?, con algo que podría parecer obvio en estos anexos, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que podría parecer obvio y que, sin embargo, forma parte de esa revolución humanista que han resaltado sus autores, ¿no?
Yo creo que este libro no está en la línea de la moda, que está entrando en algunas editoriales de sacar ahora muchos libritos acerca del movimiento fascinante de una cultura diferente a la que hemos tenido en estos últimos 20 años, sino que es un libro trabajado, breve, pero trabajado, muy trabajado, que aporta mucha documentación y aporta muchos datos de lo que está sucediendo hoy. Y además es un libro casero donde se dice lo siguiente, es muy curioso: se permite y se aconseja la copia, fotocopia, duplicación, pirateo, reproducción y difusión de este libro de cualquier parte del mismo, en cualquier formato y en todo el planeta. Como ven, no es un libro al uso, ni es un libro que mercantilice el fenómeno de los indignados, como evidentemente ese es el temor que pueden tener. Es muy justificado ellos en una sociedad como la que vivimos hoy en el mundo, ¿no? Es un ensayo breve, como he dicho, alrededor del fenómeno 15M, que además se pone en la casa de Cristina, porque Cristina García Rosales vive allí, y entonces, claro, tiene ventaja, porque se lo pusieron en casa. Y entonces es un fenómeno de Hijos de la Ira, los airados, pero también ese gran libro de Dámaso Alonso, Hijos de la Ira, de esa posguerra, ese momento después del crack bélico español, que alude a esa ciudad destruida. Hijos de la Ira alude a la ciudad destruida, la ciudad de Madrid destruida, porque la guerra por una parte y el entierro apresurado de cadáveres en las cunetas y el mismo asfalto de la periferia de la ciudad produce una sensación de escalofrío, ¿no?, y de insomnio. Esos hijos de la ira se están moviendo, según los autores, ante la injusticia reinante, con esas dimensiones tan tangibles como el pacifismo, que ha citado Cristina, la independencia de los partidos políticos, que por lo menos, aunque sea como eslogan, es algo muy fresco, ¿no?, en una sociedad tan mediatizada por las 2, las 3, las 4 Españas, etcétera. Estamos todos, cada uno en su pirámide, en ese consumismo no solo ya de objetos y de productos, sino también de partidos políticos, de líderes que se van quemando, de lideresas que se van quemando rápidamente y van siendo sustituidos por otros líderes y otras lideresas, etcétera, etcétera. Es decir, ese movimiento asambleario de voluntariado, con un carácter artístico, evidentemente hemos visto algunas de las pancartas, podrían formar parte de una antología de poesía experimental. Realmente es una pequeña antología de poesía experimental, que tiene carácter artístico, por tanto, universitario en parte, pues ahí está la línea Bolonia, anti-Bolonia, que tiene comunicación con la izquierda alternativa, con la ecología, de nuevo con el internacionalismo, que había desaparecido en el lenguaje y en el discurso de los jóvenes politizados españoles y de la gente de la cultura. Habíamos hecho una política para andar por casa, con nuestra propia tradición de memoria, y a pesar de estar en Europa o estar en un mundo globalizado, nos costaba mucho utilizar el término internacionalismo, que estaba como mal visto. Yo me acuerdo que cuando el Partido Comunista retiró el término internacionalismo, porque iba a hacer una especie de eurocomunismo a la española, apareció en la Internacional de los Tresillos. Y decíamos, fíjate tú, el mercado utiliza la internacional y los partidos políticos son todos nacionales para hacer un proceso de transición a la española. Se retiró el marbete de internacionalismo y el mercado utilizó el internacionalismo. Pues ahora se ha recuperado el internacionalismo sano, ese internacionalismo anti-Bolonia y también con cierto viso europeo. Yo recuerdo algunos textos de Pepín Vidal Beneito, de don José Vidal Beneito, que desapareció hace unos meses, tristemente, una pérdida triste, y sin embargo él ya hablaba de que hay un internacionalismo europeo, que hay un internacionalismo del mundo, que hay un internacionalismo en el que se pueden insertar perfectamente esta nueva generación multilingüe y sana que tenemos en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, etc., en el mundo árabe. Entonces, el libro se centra en eso, en ese grupo realmente lleno de imaginación y tal vez planea sobre un movimiento cultural nuevo, pero que está enraizado
en los movimientos contraculturales de la generación de los padres, sin que sean seguidistas, pero ahí hay algo que une a esta generación de indignados con la generación del 68, del 70, sin que esto sea un canto otra vez nostálgico a lo de los adoquines, debajo de los cuales estaba el mar en el Montmartre, etcétera. Pero es verdad que de pronto el 15M acaba con una reacción que hubo en contra de la moda de los beats, que hubo en contra de la generación pacifista, que hubo en contra de la generación generosa, de la generación de una sexualidad diferente a la que tradicionalmente se había heredado. Es decir, de pronto este grupo de nueva cultura aparece enlazándose con aquello sobre lo que hubo un incendio, que fue el incendio de la imaginación de los 80 y los 90. Es decir, ese gran incendio, y sin escandalizar a nadie, yo creo que hubo una guerra silenciosa contra la imaginación al poder, que pretendía encontrar aquello, otra realidad, una utopía, etcétera, en todos los países del mundo en aquella época. A pesar de que algo muy diferente a lo que se encontró terminó con la resaca, una resaca del 68, donde se quemaron libros de Marx, se quemaron libros de Kerouac, libros de Jung, los discos de Paco Ibáñez, los poemas de Blas de Otero, las revistas de Manuel Sacristán, el Viejo Topo, las películas de Martín Patino, del Guernica de Picasso, es decir, se quemó todo. Todo eso se quemó con un fuego silencioso y empezó a surgir lo que vosotros llamáis la escuela de Chicago, los Chicago Boys, y donde aparece ese fuego silencioso que instaura la mercadería que ahoga las palabras de los poetas. Y empiezan a dejar de venderse los libros de Blas de Otero y aparecen tesis donde dicen, es que Blas de Otero era un poeta social porque hablaba del nosotros y lo bueno ahora es hablar del yo, porque el yo, porque el yo, porque el yo. Y se inflaron los lectores de ese yo, de ese yo, de ese yo que ha estallado en bolsas de plástico y que sigue viviendo de esos objetos, esos poetas del supermercado, esas películas donde el beso tiene que estar siempre en un coche de moda americano, porque si no, no hay beso. Y esa señora que encuentra el amor de su vida tiene que encontrarlo delante de una gran lavadora y una cristalera impresionante, en un chalet divino, ¿no? Pues eso está ahí, y eso está en el inconsciente de una sociedad absolutamente mercantilizada, objetualizada, el que incluso los partidos políticos de los años finales 70 y 80 empezaron a hacer la publicidad del chalet y aparecían los pósters del chalet y los niños jugando y el cuento de hadas de la democracia pasaba por el adosado. Todo eso va generando un mundo de falsas utopías, de impostura, de robo de palabras. Las palabras del 68 pasan de pronto, el propio Che Guevara pasa de pronto a ser un material de consumo, eso ya lo sabemos por las campañas publicitarias, se intercambian las realidades y se venden píldoras de felicidad a una sociedad absolutamente degradada, llena de basura y de objetos muy lujosos, pero sin ninguna sola idea. En ese sentido, el libro habla de eso que surge lleno de vida y lleno de palabras nuevas, como ha dicho Cristina, de deseo de ciudad, de otra ciudad, de intercambio de emociones, de otras emociones más colectivas, menos egocéntricas, menos enfermas, menos paranoicas y menos comerciales. En ese sentido, me gusta que el libro hable de ese proyecto revolucionario del humanismo frente a los fundamentalismos de mercado, incluso de las ideologías. Y bueno, pues ellos hablan, ya lo han citado aquí, de la operación de ingeniería social, ya lo sabemos, de la propaganda del imperio, de pronto muere Luther King, muere Kennedy, o los matan, ¿no? Matan a Lennon, toda la generación pacifista desaparece de la historia de la faz de la Tierra, aparece de pronto droga adulterada masiva que se carga a toda una generación, adulterada, claro, porque si no hubiera estado adulterada a lo mejor hubieran durado un poquito más, pero en fin, la verdad es que hay una generación que se muere precisamente por el ataque, la guerra sorda contra determinadas utopías o determinados sentimientos de fraternidad. Los autores hablan de los truos, de los lobbies, de Fukuyama y del final de la historia, explican muy bien todo el tema del Fondo Monetario Internacional, las fundaciones,
y los elementos que aparecen ya en los medios de masas, en los discursos políticos, en los medios de comunicación, acabar con la Ilustración, porque la Ilustración, al fin y al cabo, tiene la culpa de todo. Es decir, frente al discurso igualitario de los humanismos, todos los hombres son iguales, hombres y mujeres son iguales. Frente al discurso del socialismo, los hombres y las mujeres son iguales, de pronto aparecen desigual. Somos todos desiguales, ¿no? Y nos compramos ropa en tiendas desigual, claro que sí, y pedimos colegios para niñas y colegios para niños, y entonces, ¿y por qué van a ser iguales todos? Pues tiene que haber ricos, tiene que haber pobres, tiene que haber, etcétera. Y entonces ellos hablan justamente de ese humanismo igualitario que conecta con las utopías desde el siglo I, desde el cristianismo primitivo, que además estaba estupendo, cuando lees los evangelios gnósticos y los de las tinajas del 48, donde aparecen esos textos divinos y humanos, porque hay también mucho amor y muchos besos en la boca, que evidentemente el Concilio de Nicea elimina ya de los textos sagrados, pero ahí está el sueño de igualdad desde el cristianismo primitivo a la Ilustración, y ellos lo recogen muy bien, ¿no? Se habla de todo, de la posguerra, del humanismo frustrado por el poder, claro, evidentemente, desde el 45, de los valores del laicismo, de que los cambios empiezan por uno mismo. Bueno, ya hay un cierto espiritualismo que está dentro del movimiento del 15M y también dentro del libro. Hay un cierto espiritualismo humanista que me gusta porque se había perdido de los textos, digamos, reformadores, ¿no? Yo creo que hay un capítulo interesante, Carlos París ya lo ha citado, del feminismo necesario, ¿no? Ese feminismo que pasa evidentemente por la corrección de la legislación tradicional y ese proceso largo de la lucha de las mujeres. Y hay un capítulo dedicado a la ciudad, y es cuando Cristina García Rosales aparece como la arquitecta que ella es, como la creadora de esa gran exposición y de esa gran asociación La Mujer Construye, donde aparece la nueva ciudad, la búsqueda de otra ciudad, ¿no? La búsqueda de otra utopía dentro de la vida colectiva. Ahora que todo el mundo está separado, porque todo el mundo se ha ido de la ciudad al chalet, y ahora se ven, viniendo por la carretera de La Coruña, ¿verdad?, los cientos de miles de coches con una sola persona, etcétera. En este momento, Cristina habla de una ciudad de barrio, de nuevos barrios, de nuevas relaciones fraternas, etcétera. Y es curioso que hablan de pronto, en un momento determinado en el libro, de Marco Aurelio, como el emperador que concentra todo el humanismo del que es capaz una sociedad un poquito light como la nuestra, que ya no se permite grandes movimientos revolucionarios, pero que sí el humanismo va a aparecer como un movimiento revolucionario en una sociedad tan difícil como la que nos han puesto delante. Y yo recuerdo también Adriano, ¿no? Muy bien. El momento en que Adriano está llegando a la cumbre de su vejez, le está legando el imperio a Marco Aurelio antes de que lleguen las fieras a destrozar el derecho romano y todas las libertades que han conseguido, individuales y colectivas. Y creo que sí que está muy bien citado el imperio Adriano Marco Aurelio al que va dirigido Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, ¿no? Lo que dice Cristina de la ciudad me parece muy interesante relacionándolo con los indignados. Nosotros hemos vivido, los países del sur, España, una rara relación con la ciudad, y esa ciudad ha aparecido en la literatura cuajando las grandes utopías de las que eran capaces los escritores del momento. Recuerdo la relación con Madrid de Larra, que es trágica porque hay un forcejeo entre el yo y el mundo, el espacio y el yo, que no acaba de resolverse más que con el suicidio, porque es una relación tensa y trágica. Hay una relación más humana entre la ciudad y Galdós. Cuando vemos la ciudad que describe Galdós, una ciudad en la que tú te apetecería vivir, en ese Madrid de la clase media. La ciudad siempre tiene que ver con la clase media. Y Galdós centra la ciudad, la relación de sus personajes con la ciudad, y esta Fortunata y Jacinta, o esta Misericordia y otras. Hay una ciudad que la soñamos todos, queremos vivir en ese Madrid. Después, la ciudad va a vivir momentos muy difíciles, ¿no?, en determinadas etapas históricas.
En la ciudad están las mujeres, en la ciudad, en Vetusta están Ozores. Tiene una relación también rarilla con la ciudad, porque la ciudad no acaba de absorber al diferente. Pues bien, a lo largo del siglo XX, la mujer, como decía Carmen Martín Gaite, que estaba asomada a la ventana, de pronto toma la puerta y de pronto habla con los vecinos. Y es la ciudad que quiere crear la mirada de la arquitecta Cristina García Rosales, acompañada del movimiento casi poético de Indignados. Digo casi poético porque luego tiene también una base social de mucho interés, no solo poética, pero me refiero a las palabras, que son también personajes de este libro, ¿no? Y esa es la ciudad por la que están apostando palabras para Indignados los dos autores. Yo creo que hay mucho más que contar, pero la verdad es que están ustedes también deseando también intervenir y yo no quiero robarles mucho tiempo. Solo decirles que hay un mensaje pacifista en Palabras para Indignados, que es la diferencia que hay entre los movimientos reivindicativos que han sido en nuestro país desde el siglo XIX un poquito agresivos, es decir, muy de vanguardia, diría un marxista como Carlos París, de corte leninista, partido de vanguardia. Pero es verdad que ahora no está el horno para bollos y la generación pacifista puede tener un sentido, puede llevar con él el sentido común y la razón y el replantear todos los mecanismos de explotación que se tienen en este momento en las grandes ciudades del mundo. Y tal vez el movimiento de Indignados pueda darse cuenta de cómo nos están vendiendo la moto en los países del sur, frente a la austeridad protestante de los países del norte. Los del sur dicen que nos confesamos y nos perdonan todos los males porque somos católicos, digo yo, históricamente hablando, mientras que los países protestantes son más responsables de sus actos. Yo creo que ese esquema no es de recibo. Lo que sí es de recibo es que pensemos qué Europa vamos a construir entre los del sur y los del norte en el que no haya discriminación, como estamos viviéndolo hoy en algunos de los fenómenos de tipo monetario que nos están colgando por la fuerza. Y los Indignados van a poder construir, tal vez, un continente diferente con una mirada hacia el sur, África, el mundo árabe, en el que hay muchas posibilidades de trabajar conjuntamente. No olvidemos que están a 15 kilómetros de aquí y que hemos tenido mucho que ver, históricamente hablando, con los pueblos del sur de Europa. El papel de España sería central en este momento si los Indignados logran extenderse y asumir las utopías que ha habido sobre la marcha en un país tan difícil como este, en un continente tan próspero como lo ha sido y que ahora está pidiendo una reparación de sus propias bases y con la tradición que se tiene de la Ilustración desde el Evangelio, el mensaje pacifista de allí hasta la Ilustración de aquí y las posibilidades del futuro. Así que muchas gracias, Cristina, por haberme dado la posibilidad de pensar un poco con vosotros en vuestras palabras para Indignados y muchas gracias por haber abusado de su tiempo. Gracias a todos. Bueno, a continuación se va a abrir un coloquio en que pueden intervenir los